Shalom, mis amados hermanos, aquí estamos en esta segunda serie, los 21 desiertos, caminando a través del desierto, por supuesto, desde la tierra de Egipto hacia la tierra de Canaán. Estamos en nuestro programa número 20 y desarrollamos el desierto Midbar Divon Gad. Divon Gad es nuestro desierto número 15. ¿Qué enseñanza nos trae el pasar por este desierto? Aquí estamos para evaluarlo, para considerarlo y para saber cuál es la aplicación que trae precisamente a nuestra vida el pasar por cada uno de estos desiertos. Bienvenidos. Torá al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, 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 mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les damos una cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral, originando aquí en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, pues avanzamos con una gran bendición el estudio de los desiertos. Gracias a ustedes por enviarme sus opiniones, sus mensajes, pero más que sus opiniones o sus mensajes, realmente por compartirme sus testimonios de lo que cada una de estas lecciones, cada una de estas jornadas y desiertos por los que estamos caminando, nos identifican, nos muestran algo en el caminar de nuestra vida. Es impresionante como, repito, impresionante en el buen sentido de la palabra, como al amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra, cuando evaluamos cada uno de los aspectos fundamentales de la palabra en sí misma, nos daremos cuenta como el Padre absolutamente nos habla con tal claridad, con tanta objetividad que decíamos, pero ¿cómo es que antes nunca habíamos escuchado algo como esto? Estamos en un desierto que es muy interesante, el desierto número 15 en nuestro programa número 20, Divon Gad. Divon en particular es el nombre de una gran ciudad y es una ciudad que tiene particularmente cosas llamativas. Recordemos que el pueblo de Israel viene de 210 años de esclavitud, número uno. Número dos, pasan de esa condición de esclavitud a salir hacia un camino, hacia una ruta que no conocen, que en términos genéricos duraría 11 días de recorrido, pero que se convirtieron en 40 años. Usted puede pensar un viaje en el que usted sale con 3 días, 11 días de recorrido y se le convierte en 40 años de estadía, rodar y rodar. Pues como podemos ver aquí en este tiempo, Divon es una ciudad, yo la llamo como una ciudad antesala de lo que ellos van a recibir estando en la tierra de promesa. Me explico. Divon es una tierra, vimos en el programa anterior cuando hablamos de Arnón y cuando mencionamos también el desierto de Seret, vimos arroyos, vimos exuberantes vegetaciones y particularmente aquí en Divon encontraremos no solamente los arroyos, porque todo esto está ocurriendo en un mismo lugar, digamos. Aquí hay arroyos, hay ríos, afluentes de aguas, pero entre ellas hay algo que es muy interesante. Tienen aguas termales, es decir, pensemos por un momento, aguas termales, ríos abundantes, exuberante vegetación, el sauce que abunda en esta área, sino que además se van a encontrar con esa tranquilidad del lugar. Es decir,
Como que Adonai les está diciendo, miren, antes de entrar a la tierra prometida, después de pasar todos estos 38 años en tanta batalla consigo mismo, en tantas contrariedades, en tantas adversidades por las que ustedes mismos quisieron pasar, ahora los quiero traer a un lugar para que se relajen, para que entren en las aguas termales, para que tomen un descanso, para que esta generación nueva, porque recordemos que la generación anterior hasta este lugar habían llegado y prácticamente aquí mueren los últimos de aquellos que salieron desde el tiempo de Egipto. Entonces aquí ya tenemos una generación nueva, los jóvenes. Y Adonai los va preparando para muchas bendiciones. Y aquí vamos a enfocar el tema de hoy. ¿Cuándo Adonai nos bendice? ¿De qué manera Adonai nos bendice? ¿Cómo recibimos la bendición de Adonai? ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué tantas personas de pronto tienen? Y usted dice, pero ¿cómo esa persona puede tener tanto? No entraría a ciertos detalles, pero hay muchos que tienen, porque evidentemente son laboriosos, trabajadores, se preparan, son dispuestos, hay una palabra que se me escapa, cuando se ocupan de generar posibilidades, emprendedores, y pues Adonai los bendice en su economía. Muchos otros tienen riquezas que entre otras cosas nunca la han ganado, tal vez nunca la han luchado, sino que simplemente la heredan y la heredan y la heredan de generación tras generación. Pero hay otros que lastimosamente por sus andanzas o por sus acciones recuerdan a Ismael, violento, agresivo, guerrero, a filo de espada, conquistó reinos y se convirtió en el rey de los edomitas, Ismael. Bueno, y Edom, por supuesto, igual, se convirtieron en hombres de tanta riqueza a base de la fuerza, la violencia, entre muchas otras cosas. Entonces, en nuestro programa de hoy, para la gráfica que tengo aquí con ustedes, espero que todos la hayan recibido, espero que todos la estén siguiendo. Si usted está viendo el programa y va con la gráfica, notará que todo cuanto estoy mencionando acá está escrito, resumido de la mejor manera en esta gráfica, es decir, que usted no tiene pierde aquí, porque vamos al pie de la letra. Dibón, la palabra Dibón, que es el nombre de una ciudad, en hebreo nos indica desfallecer. Por favor, présteme mucha atención, grábelo en su mente para que nos concentremos en el tema. La palabra Dibón, el nombre de una ciudad, habían varias ciudades llamadas Dibón, y tal vez para diferenciarlas, Dibón en particular, se llamó Dibón Gad. Gad viene a ser de la tribu de Gad. Es importante que pensemos quién fue Gad y por qué Dibón tiene el nombre de la tribu de Gad. Ya lo vamos a ver. Pero Dibón, en términos genéricos, representa el desánimo, el desfallecer. El desfallecer, a ver cómo lo podríamos considerar en un ejemplo sencillo. Cuando usted empieza ese emprendimiento que ha querido hacer, un proyecto, algo que usted en su corazón ha tenido desarrollar, un negocio, y usted empieza a adquirir los elementos necesarios para su negocio, para su emprendimiento, y hace lo mejor posible para que su proyecto de negocio, pensemos en un restaurante, usted adquiere los mejores elementos, bueno, todo lo que tiene que ver con las estufas, los equipos necesarios, los platos, todos los elementos de un restaurante. Por supuesto, entre ellos tendrá a los meseros, tendrá a los cocineros, al chef, tendrá a toda la gente conveniente para el desarrollo. El lugar más adecuado lo arreglará lo mejor posible en su presentación, se encargará de ofrecer y promocionar su producto, su negocio a muchas gentes, etc. Pero después de tal vez algunos 2 o 3 meses, usted empezó, vamos a hacer una prueba por un mes, y esperemos a ver en 3 meses cómo nos va. Y a los 3 meses resulta que ese emprendimiento no produce resultados, no obtiene ganancias, todo lo contrario, se desgasta más, la economía se desgasta más. Y llega un momento en el que usted, ¿qué pasa? Claudica, desfallece, entre comillas, se desmotiva, se desmorona. Y es así como Dibón representa esta palabra. Quise tomarme un poquito el tiempo para definir Dibón, porque del tema de hoy aprenderemos cómo y de qué manera nosotros continuamente nos desvanecemos, nos desfallecemos, nos debilitamos frente a las circunstancias de la vida. La segunda palabra, que es Gad,
y repito, tiene que ver con la tribu de Gad. Habla de fortuna. Y la fortuna, pues la pregunta es, ¿será que todos tenemos la bendición de la fortuna? Pero cuando hablo de la fortuna, por favor, no pensemos literalmente que la fortuna es siempre el dinero, o la riqueza, como lo mencioné hace un momento. Hay fortunas en muchas cosas. Afortunados somos de la vida, afortunados de formar un hogar, afortunados de tener una familia, afortunados de tener una propiedad, afortunados de tener una buena salud, afortunados de haber logrado un desarrollo académico, profesional, una buena profesión, afortunados de tantas cosas, afortunados que nuestros hijos crecieron en el temor de Adonai, afortunados de que nuestros hijos formaron también sus hogares en el temor de Adonai. La fortuna no necesariamente, repito, en el sentido de Gad, representa dinero. Ahora, tenemos dos palabras aquí muy importantes y podríamos pensar que la una es contraria con la otra, mientras que una significa desfallecer, la otra significa tener victoria, alcanzar metas, alcanzar logros. Entonces estamos vacilantes. Siempre que enfrentamos, repito, un proyecto, un emprendimiento, nos estamos enfrentando a dos situaciones: al fracaso o al éxito, a desfallecer o a caminar con optimismo. Esas son decisiones que estamos en todo momento, a cualquier nivel, donde quiera que estemos. Repito, siempre el reto que enfrentemos está condicionado a tener un positivo o un negativo, para poderlo entender de otra manera, una parte buena o una parte no muy buena. Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos en un proyecto de emprendimiento? Y estoy hablando de emprendimiento porque aquí vemos al pueblo de Israel que van camino hacia la tierra de Canaán. Estamos en la frontera justo para entrar y ellos están frente a Dibón Gad, es decir, están frente a desfallecer de continuar hacia la meta, hacia la tierra de promesa, o están frente a Gad en el sentido de la conquista, de la fortuna, de adquirir la promesa que Adonai les había entregado. Es decir, estamos en una etapa de incertidumbre, y podríamos considerar a Dibón, al hablar de desfallecer, como perder la esperanza. Cuando recibimos una noticia, por ejemplo, de un familiar en una condición delicada de salud, y repentinamente el médico dice, bueno, es que realmente no hay nada más por hacer, ya lo que quedan son días, y desfallecemos. Y resulta que Adonai, en su infinita y grandiosa misericordia y bondad, para los pocos días que le daba de vida a alguien, de pronto aumenta los años y pasan 10 y 15 años más y la persona completamente recuperada. Qué gran fortuna cuando la obra y el milagro de Hashem obra, repito, a nuestro favor. Entonces, cada vez que estamos frente a un reto, punto número 1, estaremos frente al éxito, a la victoria, a la gloria, al feliz resultado, o estaremos frente a un fracaso, y ese fracaso traerá consigo depresión o angustia o temor o cualquier otra cosa. El libro de Números, por favor, acompáñenme. Usted tiene su gráfica y allí vamos a mirar algunas citas bíblicas. Hoy tenemos, como siempre, muchas citas bíblicas, pero el libro de Números nos relata lo que ya hemos visto durante esta semana en los diferentes desiertos por los que hemos pasado. En el libro de Números, en el capítulo 10, dice: después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partieron de Obot y acamparon en Ije-Abarim. Esta palabra aquí, Ije-Abarim, es muy importante. Y luego nos indica que salen de Ije-Abarim en el desierto que está frente a Moab, al nacimiento del sol, y partieron de allí y acamparon en el valle de Serot, que ya lo vimos esta semana, y estamos justamente aquí frente a Dibón Gad. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio de los amorreos, porque Arnón es el límite entre Moab y el amorreo. Por tanto, dice el libro de las batallas de Adonai lo que hizo en el mar Rojo y en los arroyos de Arnón, es decir, en los arroyos de Seret y en la corriente de los arroyos que va a parar en Ar. Toda esta tierra corresponde a Dibón Gad. Y observe que aquí nos menciona los arroyos.
Y de allí vinieron a Beer, que es el pozo del cual Adonai habló, y reúne al pueblo y allí les entrega agua. En libros de números también, acompáñame al libro de números en el capítulo 33, que ya lo estudiamos completamente de punta a punta. El capítulo 33 en el verso 45 nos menciona y nos dice: salieron de Jeavarim y acamparon en Dibón Gad. Es el mismo texto. El libro de Números 21:12 es el mismo texto del libro de Números, capítulo 33:45. La diferencia entre el uno y el otro, si escuchó la lectura, es que en el primero, en Números 21:12, nos menciona puntualmente cada uno de los lugares por los que recorrían y estaban ubicándose, mientras que el libro de Números nos indica puntualmente que salieron de Jeavarim y acamparon en Dibón Gad. De Dibón Gad van a salir y acamparán en Almot Diblatín, que ya eso lo vimos, repito, en la primera serie, en las jornadas. Ahora bien, es importante, repito, recordar un poquito la historia del pueblo de Israel. Vienen de una condición de esclavitud por más de 210 años. Ya lo vamos a ver, es muy importante, porque estar en una condición de esclavitud en la tierra de Egipto durante 210 años, nos está hablando de hombres que permanecían un tiempo en el pensamiento natural del hombre, es decir, sus pensamientos, es decir, su entendimiento, es decir, su propia lógica, es decir, su propia razón, para decirlo en una palabra más significativa, en la carnalidad. Es decir, Egipto corresponde a la carnalidad del ser humano. Cuando nosotros, antes de conocer de la palabra, vivíamos en el mundo, pues no conocíamos de la palabra y actuábamos como el mundo actúa. Si el mundo hace esto, nosotros hacemos esto. Si el mundo habla de esta manera, nosotros hablamos de esta manera. Si el mundo miente, engaña y hace, nosotros formamos parte de ese mundo y nos acostumbramos a lo que típicamente yo menciono con tanta frecuencia, que es la cultura. La cultura. Y pues hoy entendemos la cultura como la parte bonita de una nación, conocer su idioma, su cultura, sus costumbres, sus maneras de vivir, su gastronomía. Eso es parte de la cultura. Vengo de una región, un país donde tenemos cultura en la costa atlántica, en la costa pacífica, en la parte oriental, en la parte occidental, en el centro de la ciudad, en el centro del país, hacia el sur, hacia las zonas selváticas. Pero cada una de las regiones, y asumo que en cada país tenemos eso, regiones, cada región a su vez tiene de pronto un dialecto, un acento, una cultura, una gastronomía, una forma de pensar, una forma de ver la vida. Pero si todo esto ocurre sin el propósito de Adonai, entonces esa cultura es la cultura egipcia, es una cultura natural, es la cultura carnal, es la cultura de donde el hombre piensa, hace, vive conforme a lo que la cultura le enseña. Y la cultura nos enseña: a mí el que me las hace, me las paga, porque ahora si le digo, yo con esto no me quedo. Yo lo mastico pero no lo paso. Cultura. Esa es la cultura del hombre natural. Pero luego inmediatamente Adonai nos lleva a una condición de desierto, y estamos hablando de salir de la esclavitud. Pasar al desierto significaba la libertad, y esa libertad en la que nosotros nos sentimos libres no la podemos comprender, porque pasar al desierto, lo primero que Adonai hace es llevarnos al monte Sinaí y entregarnos allí. A los 3 días nos entrega las ordenanzas, los mandamientos, los mitzvot, y vamos a conocer entonces que ahora el pueblo de Israel va a caminar conforme a lo que escuchó de parte de Adonai y de Moshe, y los mandamientos así establecidos, los mitzvot. Y vamos a tener un manual de instrucciones, vamos a tener nuestra Kadosh Torah, y vamos a tener 613 mandamientos, y vamos a tener responsabilidad. Probablemente antes no existían muchas de las normas, estatutos, decretos, mandamientos, los mitzvot, que las tablas que Adonai nos entregó en el monte Horeb. Pero ahora tenemos que caminar en obediencia y en sujeción y en honra y en integridad conforme al manual de instrucciones. Pero aquí en el desierto, como lo vimos en las 42 estaciones, el pueblo de Israel se enfrenta ¿a qué? A un asunto totalmente almático, es decir, primero carnalidad en el mundo.
hacemos o imitamos lo que el mundo hace. Y nos volvemos insensibles. En el mundo hay violación, en el mundo hay homicidio, en el mundo hay extorsión, en el mundo hay engaño, en el mundo hay clases de género, en el mundo hay perversión en todo el sentido y pues nos acostumbramos a vivir con el mundo porque pues es que es el mundo. Y dijo el Padre, no quiero que los quites del mundo, quiero que los guardes del mundo. Una cosa es que estemos en el mundo, pero otra cosa es que en este mundo en el que ocurre todo tipo de perversidad, estemos guardados en el hueco de la mano de Adonai y no seamos parte de esa contaminación. Entonces en el desierto, repito, nos vamos a encontrar con un aspecto almático, las emociones, los sentimientos. ¿Por qué nos trajiste a este desierto a morir de sed, a morir de hambre? Mejor nos hubieses dejado en Egipto, donde teníamos las ollas de carne y comíamos pan en abundancia. Sí, cómo no, diría la pastora Pili. Ay, amigo. Bueno, muy bien. Y luego pasamos inmediatamente hacia la tierra prometida. En la tierra prometida, ¿qué nos encontramos? En la tierra prometida, ese hombre natural que pasó por la razón, por la lógica, por el entendimiento, por la cultura, ahora, después de estar movido, motivado por sus emociones, por su vida almática, es que no me saludó, es que no me dijo, es que esto, las emociones que manejan y nos manejan tan malas situaciones. Cuando somos almáticos, nos es muy difícil tomar decisiones sabias porque las emociones nos juegan muy malas pasadas. Pero finalmente hay un proceso en la vida del hombre y Adonai nos trae hacia la tierra de promesa, hacia el camino, la verdad y la vida, los yo soy de Adonai. Ustedes recuerdan que los vimos el día de ayer, cerramos el programa hablando de ese tema. Yo soy, dice la palabra, yo soy la verdad y la vida. Y cuando entendemos los yo soy de Adonai, entonces ahora podemos comprender que en esos yo soy, yo puedo sostenerme con la palabra que Adonai me entrega. Y entramos a un punto de ser regenerados, de ser cambiados en nuestra vieja manera de pensar, en nuestra vieja manera de vivir. Y ahora ese hombre espiritual, ese hombre del Ruach, va a ser un hombre que tiene la mente de Yeshua, la emuná de Yeshua, porque ahora es un nuevo hombre. Ya no vivo yo, Yeshua. Mi palabra, mi Kadosh Torah, vive en mí. Y dice la palabra, sed imitadores de mí. No dice, sean imitadores del mundo, de los hombres. Muy bien. Recordando toda esta historia, vamos a tomar un texto que es fundamental en la vida de todos nosotros, como es el libro de Bereshit. Vamos, por favor, acompáñenme al libro de Bereshit, libro de Génesis, en el capítulo 17. Vamos al libro de Génesis, capítulo 17. Si usted no ha subrayado en su Biblia este punto, le pido por favor subráyelo ahora mismo. Y más que subrayarlo, pues por favor grábelo en su corazón. Libro de Génesis, capítulo 17, verso 8. Grábelo ahora mismo. Grábelo. Yo no sé si usted tiene alguna manera práctica de grabarse una cita bíblica. Libro de Bereshit, Génesis 17, 8. 7 y 1, 8, 8 y 8. Entonces 17 es 8 y 8. Entonces en 17, 8 está una promesa. Bueno, no sé cómo se lo grabará usted, pero use la manera que usted puede hacer para memorizar textos bíblicos. Dice, verso 7, y te multiplicaré. Bueno, vamos a leerlo desde el verso 5, pero nos vamos a concentrar en el verso 8. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Y aquí hay algo muy importante cuando Adonai nos cambia el nombre. Y por favor, bueno, es que vienen tantas cosas a mi cabeza, por favor, estamos estudiando Torah, pero no es que tengamos que cambiarnos el nombre. Mi nombre es Roberto Alfaro, tengo una cédula de ciudadanía que me identifica como ciudadano colombiano, como Roberto Alfaro. Tengo una identidad en los Estados Unidos de América con un Social Security que me identifica como Roberto Alfaro, y ese es mi nombre civil, se llama, y con el que me identifico. Cuando pasé por mi tiempo de Brit Milá, de circuncisión, mi amado Moil, en el momento de la circuncisión me dio un nombre hebreo. Amén, fue muy
lindo y me entregó mi nombre hebreo, punto. Pero ese es un nombre para mí, bueno, para mi familia, mi esposa, mis hijos lo conocen y eventualmente incluso lo mencionamos. Pero yo no necesito aparecer aquí en el programa de YouTube como fulano de tal con nombres hebreos y resulta que nadie conoce a Roberto Alfaro. Y eso es muy peligroso, hermanos, es muy peligroso, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se oculta en una proyección de estas, en una enseñanza con un nombre hebreo, pero cuando buscamos su nombre original nos encontramos con sorpresas. Y lo digo porque conozco particularmente un caso que ocurrió y soy testigo de esta situación, en el que una persona haciéndose pasar con un nombre hebraico, haciéndose llamar rabino, el rabino ven tal cosa y su nombre hebreo y todo lo demás, y conquistó a una querida joven en otro país y empezó a tratar a esta persona de manera difícil, lastimándola, etcétera. Esa persona se comunicó con nosotros, etcétera, y finalmente logramos investigar su nombre original, y en su nombre original en su país se hizo una búsqueda de antecedentes y se encontró que tenían varias denuncias por violencia familiar y por otras razones que no vienen al caso. Así es que, mis amados, por favor, no somos más toraicos porque tengamos un nombre con el que podamos aparecer o aparentar que somos más hebraicos. Por favor, discúlpenme que haga esta claridad, pero considero que es muy importante que la tengan. De hecho, porque incluso me lo han preguntado. Algunas personas me escriben: pastor, usted por qué no se llama el Roe, Ben, Yeshua, tal cosa? Bueno, porque mi nombre es Roberto Alfaro. Pare de contar. ¿Tengo un nombre hebreo que Adonai me entregó? Sí, lo tengo, es mío, es personal, punto, ya, no más. Aquí vemos cómo Adonai ahora le cambia el nombre, y de aquí se toman estas situaciones. Le cambia el nombre de Abraham y le coloca una letra G y más para llamarlo Abraham, porque ahora será el padre de multitudes. Y le dice: porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tú Elohim y el de tu descendencia después de ti. Vamos al verso 8, atención. Y te daré a ti, Abraham, y a tu descendencia después de ti, Isaac, Jacob, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. Dijo de nuevo Adonai a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Y hermanos, con este tema de circuncisión, que no estamos aquí, no vamos a entrar ahí, cómo hay de conflictos y dificultades. Qué problema para los varones, con todo respeto, amadas hermanas, pero qué problema para los varones que les hablen de circuncisión. Dios, Padre eterno, yo no puedo entender cómo a los hombres les expresan la palabra circuncisión y es que piensan pues que les van a cortar la vida. Por favor, déjenme decirles por testimonio que yo fui contrario al tema de la circuncisión, la Brit Milá, como se dice en hebreo, por razones teológicas, estudiando la teología y el libro de Gálatas y aquí y allá, y que la circuncisión no. Pero hermanos, es que es sencillo, dice: y tu descendencia después de sí será circuncidado todo varón de entre vosotros. Para de contar, o sea, esto no hay que buscarle, pues, esto no hay que buscarle, es clara la palabra. Ahora, una cosa sí tengo clara: no podemos forzar, obligar, coaccionar a una persona en la congregación para que pase a su pacto de Brit Milá. Eso no lo podemos hacer. Yo incurrí en mis primeros tiempos en Torah en esto, hermanos, por favor, viene el Moel, prepárense, y los hermanos huían. Otros me dejaron de hablar. No, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Ok, hasta que un día el Padre directamente me habló y me dijo: mira, no los forces, no los obligues. Déjalos que ellos, en la medida en que conozcan la palabra, amen la palabra y aprendan la palabra, vendrá por revelación a ellos. Y bendito el Eterno que me dio esa palabra, porque después de eso, hace 7 años hacia acá, los hermanos, todos los varones me buscan, me llaman: pastor, ¿cuándo viene el Moel? Yo quiero ir al Moel, vamos a hacer esto. En varios países, en México, en Colombia, donde hemos podido, vienen los hermanos, hacen su pacto con Adonai. Es personal, es individual. Bueno, muy bien.
Pero todo esto tengo que mencionarlo, a ver si aprovecho que estoy aquí. Porque en el libro de Berechit, uy padre, me fui a otro punto. Esto no está en las notas. Usted tiene su nota allí, usted la imprime también en su impresora. Por favor, agregue esta nota. Génesis capítulo 12, yo la voy a agregar ahora mismo porque no la tengo acá, lo acabo de recibir. El libro de Berechit capítulo 12, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Atención, haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendecirán a los que te bendijeren, y a todos aquellos que se levantan contra ti, los maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por favor, quiero resaltar el verso 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿Qué hay aquí? Hay una promesa. Cuando nosotros venimos al pacto con Adonai, Adonai tiene una promesa, serás de bendición. Bendito serás en tu entrar, bendito serás en tu salir, bendita será tu casa, bendita será la alacena de tu casa, habrá provisión en tu casa, no habrá escasez en tu casa. Por favor, ¿qué nos dice la palabra aquí estudiando nuestra Kadosh Torah? ¿Qué nos dice el libro de Devarim? Tampoco lo tengo en mis notas, pero como estoy fluyendo ahora, usted tómelo en sus notas, por favor. Y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim para guardar y por poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Adonai tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si te dejas alcanzar, si oyeres la voz de Adonai tu Elohim. Por favor, reciban las bendiciones de parte de Adonai. Recuerden que hoy tenemos a Divon Gad, ya voy para allá. Bendito serás en tu ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Adonai derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Amén. Usted tiene que decir un amén, amén, amén. Padre, gracias. Adonai te enviará su bendición sobre sus graneros y sobre todo aquello en que pusiere tu mano, y te bendecirá en la tierra que Adonai tu Elohim te da. Te confirmará Adonai por pueblo santo suyo, como lo ha jurado, cuando guardares sus mandamientos de Adonai y anduvieres en su camino. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Adonai es invocado sobre ti, y te temerán, y te hará Adonai sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Adonai juró a tus padres que te iba a dar. Bendito el Eterno. Padre, alguien puede decirme un amén, alguien puede estar recibiendo esta palabra y decir amén, 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 amén. Yo recibo esta palabra que está ocurriendo aquí en Divon Gad. Dijimos 2 citas que tenemos que grabar, entonces las tengo que escribir aquí. Génesis 12, dijimos Génesis 12 y dijimos Deuteronomio 28 para poderlas incluir en mi gráfica una vez termine el programa. Muy bien. Todo esto para que concluyamos algo. Cuando estamos frente a un emprendimiento, cuando estamos frente a un reto, cuando estamos frente a un proyecto, nos enfrentamos a 2 situaciones. En lo material, en lo humano, en la lógica, en la razón y en el entendimiento, podemos desfallecer, es decir, divón. Pero cuando en el emprendimiento, cuando en el proyecto está la Shekinah, la presencia, el Ruach, el Espíritu de Adonai, entonces nuestros planes y nuestros proyectos irán a Gad, es decir, a victoria. ¿Lo captaron? Espero que lo hayan recibido. Lo repito, lo voy a repetir porque es supremamente importante este tema. Cuando estamos frente a un emprendimiento, tenemos 2 opciones. Número 1, tú empiezas un emprendimiento en tu propia fuerza, en tu propia lógica, en tu propia razón, en tu propia capacidad, en tu propio entendimiento, a tu manera, como en el pueblo te enseñaron, como tu familia te dijo que tenías que hacerlo. Vas a desfallecer. Divón. Pero cuando tú tienes un emprendimiento
Y ese emprendimiento está tomado de la mano de Adonai. Está escrito y guardado y protegido por la mano de Adonai. Está ungido por Adonai. Está con el poder del Ruach HaKodesh. En Bereshit, como dice el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y en el verso 8. Porque el poder del Ruach HaKodesh está sobre mí. Entonces el resultado de tus planes y el resultado de tus proyectos y el resultado de tu emprendimiento será, dígalo conmigo, victoria. Hay victoria, hay victoria, hay victoria. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el primero y el segundo? En el Dibón hay desfallecimiento porque está el hombre de Egipto, el hombre carnal, el hombre del desierto, el hombre de las emociones. Pero en el proyecto, cuando está el espíritu de Adonai, el hombre nuevo, el hombre regenerado, el hombre con la mente de Yeshua, las cosas caminan y vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante, por supuesto, vayamos al libro de Devarim, capítulo 2, ya que estamos aquí en Devarim, y miremos en el capítulo 2 y tomemos el verso 13. Verso 13 dice la palabra, alguien que reciba esta palabra en su corazón para el día de hoy, levantaos ahora, levantaos ahora, levantaos ahora. Estás ahí sentado, levántate. Estás acostado, levántate. Si estás conduciendo, por favor, concéntrate en manejar. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Seret. Estamos aquí en Dibón Gad, en el arroyo de Seret, ¿recuerdan? Y pasemos el arroyo de Seret y los días que anduvimos en Cades Barnea, allá llegaremos un poquito más adelante. Cades Barnea es otro lugar extremadamente importante. Vamos a dejarlo hasta aquí. Levantaos ahora, levantaos ahora. ¿Qué significa levantaos ahora? No puedes levantarte con vacilación. Tú no puedes levantarte con duda, bendita duda. ¿Por qué camino sigo? No puedes empezar tu emprendimiento con duda. Por favor, no puedes empezar tu visión, tu proyecto, tu camino, tus anhelos, las cosas que tienes para hacer, si no están conectadas con el propósito de Adonai. Mejor detente, piénsalo, pide dirección de Adonai y que Él te encamine hasta donde tienes que llegar. Vamos a ir un momento al libro de Santiago, por favor, acompáñenme un momento al libro de Santiago. Y en el libro de Santiago tomemos el capítulo 1 y veamos desde el verso 6. Dice, atención. Voy a leerlo desde el verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si tú hoy donde estás en un proyecto, en un plan, en una estrategia, estás falto de sabiduría, como que no encuentras, no tienes seguridad, estás vacilando, tienes duda, entonces si estás falto de sabiduría, pídela a Adonai, el cual da abundantemente y sin reproche, te entregará la respuesta con sabiduría. Con entendimiento, habla con Adonai, ve conduciendo el vehículo y ve hablando con Adonai. Padre eterno, estoy en este proyecto, estoy en este emprendimiento e hice la siguiente inversión, tengo el siguiente plan, tengo el siguiente proyecto, tengo esto, estas son mis herramientas, estas son mis estrategias, este es mi plan, esto es lo que pienso hacer, un programa dirigido hacia 3 meses, en 5 meses, en un año. Mi propósito es alcanzar esto, alcanzar lo otro, tener esto, lograr esto. Y cuando tú hablas con Adonai, dice, Padre, por favor, confírmame si esto es tuyo, háblame, Padre, y el Eterno te dará sabiduría y conocimiento. Josué, antes de ir a la batalla, se presentaba delante de Adonai. Padre, ¿qué debo hacer contra este pueblo? ¿Qué debo hacer con este pueblo que ha oprimido a nuestro pueblo? ¿Debo ir contra él? Sí, levántate contra ellos, que hoy los entregaré en tu mano. Y Josué iba contra feroces guerreros. Y este hombre, Josué, con unos hombres que no tenían ni mucha experiencia en guerra, pero cuando avanzaban con la mano de Adonai, con la fuerza y el poder de Adonai, destruían todo lo que ocurría a su alrededor y les tenían temor al pueblo de Israel y no tenían experiencia militar, no eran estrategias de guerra, eran estrategias del Espíritu que está con nosotros. Muy bien, vamos bien. Ahora, vamos a ir al libro de Números nuevamente, por favor, y veamos cuál es la importancia que ocurre aquí con Gad. Vamos, porque con Gad tenemos que hacer una claridad y por eso empecé con toda esta historia de Abraham, que me faltó colocarla en mi gráfica, pero ya la reconsideramos. Vamos a ir al libro de Números en el capítulo 32. Observen qué pasa en el capítulo 32. Libro de Números, capítulo 32. Está en sus notas, síganme por favor en la lectura. Y en el verso 34. Verso 34, atención.
Nosotros pasaremos, voy a leerlo desde el verso 32, nosotros pasaremos armados delante de Adonai a tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moshe dijo a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manaché, hijo de José, el reino de Sejón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot y Aroer. Muy importante. Usted dice, pastor, yo no veo qué tan importante es esto que estamos leyendo. Y los hijos de Gad edificaron. Bueno, estamos hablando que aquí estaba ¿quién? Ya lo vimos esta semana. Aquí estaba Sejón, rey de los amorreos, y estaba Og, el rey de Basán, en la tierra de los moabitas. Recuerdan, eran reyes terribles, feroces, perversos. Pero Moshe da la orden y ellos entran y los toman, los conquistan. ¿Qué hace inmediatamente Gad? Gad edifica. ¿Qué significa que edifique? ¿Qué significa edificar? Significa que todo lo que tomaron en posesión, absolutamente todo fue derrumbado, todo desapareció, sus ídolos, su paganismo, su comida no kosher, su cultura, su pensamiento, su perversidad, la contaminación que había en este lugar. Cuando el pueblo de Israel entró, limpiaron, purificaron y edificaron. ¿Y qué nos dice que edificaron? Edificaron Dibón. Aquí estamos en Dibón, edificaron Atarot y edificaron Aroer. Atención, ¿qué ocurre aquí? Edificaron. Significa, repito, edificar significa que todo lo que había lo anularon, lo destruyeron. Y por supuesto toda esa influencia pagana, específicamente todo lo que tiene que ver con la idolatría, fue destruido aquí. Y se levanta un nuevo modo de vida, edificado en limpieza, en pureza, en el amor de Adonai, en el respeto y la honra por Hashem. De eso nos habla Adonai. Cuando nosotros venimos del mundo decimos, no, pero es que en el mundo yo tenía un negocio, yo vendía cerveza, vendía licor, tenía bares, tenía discotecas y no sé cuántas otras cosas por ahí así un poco oscuras. Y a mí me iba tan bien. Pues ahora Adonai te quitó toda esa inmundicia, porque Adonai nos trae al camino de la verdad, al camino de la vida, y nos dice, aquí también puedes ser un empresario, aquí también puedes ser un emprendedor, aquí también puedes ser un hombre importante, aquí también puedes ejercer autoridad, pero tenemos que limpiar todo lo inmundo, todo lo impuro y traer todo a pureza. Y aquí vemos a este pueblo. Pero aquí hay algo muy interesante. Por favor, lean nuevamente el verso 32. Nosotros pasaremos armados delante de Adonai a la tierra de Canaán, y la posición de nuestra tierra, de nuestra heredad, será de este lado del Jordán. Así Moshe dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manaché. Por favor, atención a este ejercicio tan extremadamente importante. Por favor, présteme mucha atención. ¿Quién es Rubén? Rubén es el primer hijo de Jacob. Dígalo conmigo, el primogénito. ¿Con quién? Con su esposa Lea. ¿Quién es Gad? Gad es el primer hijo de Jacob con la sierva de Lea llamada Silpa. ¿Me captaron? Como quisiera tenerlos aquí al frente para escucharlos. ¿Me captaron? Lo voy a repetir. Rubén es el primer hijo de Jacob, y de hecho es el primogénito de Jacob, junto con su esposa Lea. Es decir, aquí estamos hablando de primogenitura. ¿Quiénes heredaron esta tierra a este lado del Jordán? Rubén, el primogénito. Moisés le indica a Rubén, tú tomarás esta tierra, porque es el primogénito. Pero además, la tierra de Dibón, que fue reconstruida en el sentido de purificación por Gad y por Rubén y por ellos, le pertenece a Gad. Por eso la ciudad se llama Dibón Gad. ¿Quién es Gad?
Gad es también primogénito, pero con la sierva de Lea llamada Zilpa. Muy importante, por favor, que usted no pueda pasar este detalle tan extremadamente importante. Repito, lo leemos aquí en el texto y si no le hacemos comprensión de lectura, si no nos enfocamos en lo que estamos leyendo y escudriñamos lo que significa este texto, se nos pasa totalmente desapercibido. Es decir, esta región de Dibón Gad le perteneció a dos hijos primogénitos de Jacob, uno con Lea y el otro con Zilpa. Vale la pena también mencionar que Rubén es el primer hijo y Gad es el séptimo hijo de todos los hijos de Israel. Eso ocupa la posición 7, pero es el primero en Zilpa. Espero que me estén comprendiendo y estoy tratando de explicarlo lo mejor posible. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre, amados hermanos? Recordemos que cuántas gentes han empezado proyectos con la bendición de Adonai, en oración. Adonai, todo lo que mi emprendimiento produzca, si mi empresa crece. Ustedes vieron las promesas ayer con Jefté. Si tú me entregas a ese pueblo en mis manos, Padre, yo hago este pacto, este compromiso contigo, Padre. Yo haré esto, yo haré lo otro. ¿Cuántas veces tú le has dicho a Adonai, Padre, si tú bendices nuestro viaje, si tú bendices nuestra estadía, si tú esto, si tú lo otro, Padre, yo te entregaré, seré fiel con los diezmos, con las ofrendas, que en la casa de Adonai nunca haya escasez de absolutamente nada, porque yo tengo todo preparado para servirte, Adonai. Bendíceme que yo bendeciré tu casa. Sí, cómo no. Somos tan rápidos para prometerle a Adonai y para que Adonai nos bendiga. Y es tan impresionante que Adonai nos bendice y a nosotros se nos olvida que Adonai nos ha bendecido. Entonces se nos olvida tanto que incluso la misma palabra dice, Padre, por favor no me des tanto que haga que me olvide de ti. Porque cuando empezamos con uno de los grandes problemas de la humanidad, ¿cuál es? No es el dinero, hermanos. A Abraham, que le dijo, te bendeciré, haré de ti una gran nación, serás bendito en tu entrar y bendito en tu salir, y las gentes conocerán que tú eres bendecido. Saben, hemos llegado a un punto en que cuando miramos al pastor, y esto por favor recíbanmelo con mucho respeto, yo escucho con mucha frecuencia gentes que dicen, no, pero si es que ese pastor se enriqueció, esos pastores, y lo he oído por ejemplo con ciertos pastores en Colombia, en Costa Rica, ¿cómo se llama? En El Salvador, bueno, pastores en muchas naciones. No, si era un don nadie ahí, sin nadie, se hizo pastor y mire cuánta riqueza tiene. No vamos a sojuzgar ese tema ni vamos a hacer la chonará. Por favor, entiéndanme. Yo parto de un principio bíblico que encontramos en Génesis, hoy en Bereshit, y fue ¿cuál? La palabra que Adonai nos dio. ¿A alguien que me la pueda decir? Muy bien, Bereshit capítulo 17, verso 8. Te bendeciré. Génesis capítulo 12 también. Te bendeciré. Haré de ti una gran bendición. Hermanos, Adonai bendice a todos sus hijos cuando caminamos en obediencia y cuando estamos entregados en el propósito y el ministerio para el cual Él nos ha llamado. Por lo tanto, si tú ves que tu pastor es bendecido, mis amados, por favor, ¿cuál es el problema? Si tú no eres bendecido es porque tú no estás en el nivel de la bendición que Adonai te llamó para ser bendecido. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en todos los desiertos y lo hemos visto en todas las estaciones. Porque nos rebelamos, porque nos contrariamos, porque estamos desfallecidos, porque no nos parece el maná, porque no nos parece el manual de instrucciones, porque no estamos de acuerdo con las fiestas, porque no estamos de acuerdo con esto, porque no estamos de acuerdo con lo otro, porque a mí el Brit Milá no, a mí nadie me tiene que decir que el Brit Milá, yo porque tengo que usar sí, a mí quién me dijo que usar un talí, yo porque tengo que... Ay, por favor, hermanos, siempre que estamos en esa contrariedad, lo hemos visto esta semana en todos los desiertos, el pueblo estaba en total contrariedad. Entonces, vamos a ir al libro de Jeremías, porque ¿qué pasó con Gad? ¿Qué pasó con Gad después de ser grandemente bendecido, como lo estamos viendo que eran bendecidos? ¿Y qué ocurrió con Gad? Pues que cuando se entra en desobediencia, cuando se entra en rebeldía, cuando se entra en todo esto, que ya soy autosuficiente y tengo tanto que ya no necesito a Dios, por favor, prestémosle mucha atención a eso, entonces viene lo que tenía que pasar. Quiero ir al libro de Jeremías. Vamos al profeta Jeremías y
ubiquémonos en el capítulo 48. En el capítulo 48 del libro de Jeremías, palabra profética de Jeremías, capítulo 48, tomemos el verso 18, dice: párate en el camino y mira, oh moradora de Aroer. Aquí estamos hablando de Gad. ¿Qué ciudad construyó Gad? Aroer. Pregunta a la que va huyendo y a la que escapó y dile: ¿qué ha acontecido? Se avergonzó Moab porque fue quebrantado. Lamentad y clamad, anunciad en Arnón que Moab es destruido. ¿Qué ocurre en Jeremías capítulo 48, verso 18? Atención, léalo conmigo. Desciende de la gloria. Gad, desciende de la gloria. Quiere que se lo ponga en un término más popular. Bájate del bus, decimos en Colombia. Desciende de la gloria, siéntate en tierra seca, moradora hija de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti, destruyó tus fortalezas. Esto es muy fuerte, hermanos, esto es muy fuerte. Porque ¿qué ocurre, hermano? Cuando nosotros desobedecemos, cuando a nosotros se nos olvida de dónde Adonai nos sacó, se nos olvida cómo Adonai con mano fuerte y brazo extendido tuvo misericordia de nosotros y nos sacó y nos trajo a bendición y nos entregó el maná y nos llevó por tierra de promesa. Por favor, vamos a Levítico en el capítulo 20, en el verso 10, dice la palabra: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ahuyentare con varón como con mujer, varón con varón, que es lo que está tan común hoy, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán quemarán con fuego a él y a ella, para que no hayan vileza. Y bueno, y aquí viene en el capítulo 20 todo lo que tiene que ver con la inmoralidad, es decir, cuando veníamos de ser el varón Kadosh y entramos en desobediencia, entramos en la rebeldía, entramos en el paganismo, entramos en la idolatría, entramos en todo lo que es la contrariedad, que a mí no me parece, que no me gusta, que a mí no me siga, a mí nadie me dice, y criticamos y estamos allí. Dice: bájate de la gloria, porque tus fortalezas serán destruidas. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Vayamos un momento al libro de Proverbios para ir buscando conclusiones a lo que estamos estudiando hoy aquí en Dibón Gad. Nos dice que evidentemente cuando nosotros entramos a una condición de rebeldía, cuando nosotros estamos en una situación de pecado, es falta de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Cuando estamos en esa rebeldía, entramos a un nivel de contrariedad con el Padre, entonces debemos asumir consecuencias. Libro de Romanos en el capítulo 7, y aquí habla del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues, cuando hablo de los que conocen de la Torá, que la ley se enseñará del hombre en tanto que sobre éste vive? Porque la mujer casada está sujeta a él por la Torá, por la ordenanza, por el mandamiento, y al marido mientras éste viene. Pero si el marido muere, ella quedará libre. Y vamos un poco más adelante. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto, si habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Mashiach, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de llevaros al fruto para Adonai. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto de muerte. Mientras estábamos en la carne, ¿dónde estábamos en la carne? Estábamos en el Egipto, estábamos en el desierto, pero ahora estamos en la tierra prometida. Por lo tanto, no podemos estar caminando en la condición de la carnalidad, ni de las emociones, ni de los sentimientos, porque corresponden a la carnalidad del hombre natural. Como hombre espiritual, caminamos en obediencia, en sujeción con la palabra. Y así sucesivamente la palabra nos está indicando en varios textos. Léalos conmigo al final de la historia, aquí en la gráfica,
en el libro de Proverbios nos indica que necesitamos tener humildad y ante todo el temor de Adonai. Hermano, esto no se trata de presunción. Cuando la gente adquiere dinero, posiciones, riquezas que se han esforzado y no las sabemos administrar en la presencia de Adonai y nos volvemos arrogantes, pedantes, que somos de otro nivel, de mejor familia. No, Adonai dice humildad, humildad, humildad. ¿Cuántos de ustedes conocen conmigo? ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que tienen mucho dinero? En verdad tienen mucho dinero. Pero cuando tratamos con algunos de ellos que tienen el temor de Adonai, si algo vale en esas personas es su sencillez, su humildad, su trato como hombres de Adonai. Aquí en la ciudad de Cherryville, donde estamos, conozco a muchos hermanos o personas de la comunidad americana que por generaciones en esta ciudad y en este país han sido millonarios, tienen mucho dinero. Y cuando nos los cruzamos en el camino, algunos han venido a casa o vienen a visitarnos a la congregación o nos los encontramos en algún restaurante. Lo que más hermoso tienen esas familias es el corazón de Adonai, su sencillez, su humildad, su trato con las personas, el respeto como seres humanos. Tienen tanto dinero que le dan la gloria a Adonai con la mejor honra para el Padre. Humildad y temor en Adonai. Proverbios capítulo 22, verso 4. Isaías 55, 1. A todos los sedientos, a todos aquellos que tengan un proyecto, que estén en el propósito de la palabra, vengan a mí y yo les daré la oportunidad. ¿Y qué dice el libro de Lucas en el capítulo 5, versos 1 al 10, al 9? Léalo, por favor. No lo voy a leer ahora, no, se nos agotó el tiempo, pero ¿qué nos dice allí? Nos habla de los pescadores que fueron a pescar durante toda la noche y no pescaron absolutamente nada. Recuerda esa historia tan maravillosa en el libro de Lucas, en el capítulo 5. Voy a ubicarla un momento, por favor. Libro de Lucas en el capítulo 5. La pesca milagrosa. Aconteció que estando Yeshua junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre el mar para oír la palabra de Adonai, y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, recuerdan, aquí no dice de Pedro, dice de Simón. Es importante cuándo le llama a Pedro y cuándo le llama a Simón. Aquí le habla a Simón cuando se habla del hombre carnal, Simón, y rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca y la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Le habló al hombre natural, al hombre con su lógica, con su entendimiento, al experto en pesca llamado Simón, y le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiéndole el hombre pesquero le dijo, pero maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, bueno, si tú lo dices, en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hermanos, cuando el emprendimiento, repito, lo hacemos en nuestra propia lógica, en nuestra propia capacidad, el entendimiento, lanza la red, colócala hacia la derecha o colócala hacia tal lugar, y allí donde Adonai dice, ahí está la provisión, ahí está la bendición. Bien, cerremos entonces, concluyamos aquí en Mateo, capítulo 25, por favor, vamos, capítulo 25 del libro de Mateo, y cerremos en el verso 19. Dice la palabra, aquí también nos habla de la parábola de los talentos, no la vamos a leer porque es muy extensa y usted la conoce, pero el verso 19 dice, después de mucho tiempo vino el ladrón de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Preciosa palabra. Amados, Dibon Gad nos enseña que si caminamos como el hombre natural, sin la fe, sin la emuná, sin la dirección del Eterno, sin el temor en Adonai, en nuestro propio orgullo, en nuestra cultura, en lo que a mí nadie me tiene que decir yo qué tengo que hacer porque yo sé lo que tengo que hacer. Mi amado, tengo noticias para ti. Dibón, vas a desfallecer. Pero si caminamos
en sujeción, en obediencia, en las promesas del Padre Abraham, en la promesa de Isaac y de Jacob, en las promesas que la palabra tiene establecidas para nosotros, entonces estaremos en Gad, que significa provisión, que significa fortuna. Por favor, no estoy hablando de fortunas de dinero, estoy hablando de la fortuna en el sentido de la verajá, de la bendición. Haré de ti una nación grande y bendito serás en tu entrar y en tu salir. Bendita será tu casa, bendito será el fruto de tu vientre, bendito serán tus hijos, bendita será tu alacena, bendito será todo lo que emprendas, porque yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solo te pido que nunca se aparte de tu boca este libro, la Biblia, este libro de la Torá, la Biblia, sus misbot, sus mandamientos, y medita en ellos de día y de noche. Medita en ellos de día y de noche. Enséñalos, compártelos, da testimonio de lo que somos. Somos luz. Y entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amados, bienvenidos a Dibón Gad. Dibón Gad dependerá cómo tú veas la situación. O enfrentas un reto con temor, o enfrentas un emprendimiento con la certeza y la seguridad que Adonai está contigo. Dígalo fuerte, Adonai está conmigo. Y si Adonai está conmigo, ¿quién contra mí? Si Adonai está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, mis amados, hemos concluido una jornada maravillosa. Muchas gracias por su compañía, gracias por sus mensajes, gracias por compartirme sus testimonios. Gracias de verdad por estar siempre atentos a su programa de Torá al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro. Me despido hasta el día siguiente, a la siguiente jornada, al siguiente desierto. Continuaremos hablando en nuestro desierto 16. ¿Qué ocurrió con esta casa de Israel a las puertas de la tierra de Canaán? Shalom, shalom, shalom. Muy buen día para todos. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.